todos bendecidos. Ya casi finaliza este año. Quiero compartirle este pasaje que está en Romanos 8, versículo 19. Oiga lo que dice la palabra. Este es el apóstol Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, la sujetó en esperanza. Y en el 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos de esta gloria que se va a manifestar, ¿verdad?, en los hijos de Dios, o la manifestación de los hijos de Dios, por alguna razón siempre lo asociamos con un poder terrenal, que, digamos, en nuestra mente quizá pensamos de qué forma va a ser manifestado esa capacidad que tienen los hijos de Dios, ¿verdad? Pues pensamos que vamos a tener un gran poder terrenal o vamos a tener mucho dinero, etcétera, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que de acuerdo con la palabra y lo que vamos a estudiar hoy, el poder nuestro, el poder de la iglesia se encuentra en su testimonio, ¿verdad? Nosotros hemos sido enviados a dar un testimonio, así como el Señor Jesús, Él lo dice, ¿verdad? Él dice que Él vino a dar testimonio a la verdad. Y ese testimonio a la verdad no es una cosa tan sencilla, ¿verdad? Y no es una cosa tan fácil. Porque quiere decir o implica que nosotros debemos de estar dispuestos aún a dar nuestra propia vida en función de demostrar eso que el Padre ha depositado en nosotros, ¿verdad? La razón principal por la que nos buscamos al Padre realmente es porque no queremos sufrir, ¿verdad? Porque no queremos sufrimiento. O estamos en un proceso de sufrimiento y queremos salir de ese sufrimiento. Esa es la razón por la que nos acercamos en primera instancia. Y cuando nosotros vemos las situaciones por las que estamos atravesando, ¿verdad?, pensamos qué duro, qué difícil, qué injusta la vida, qué malo es Dios. Dios se ha olvidado de mí. Pero la realidad es que eso ocurre porque nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva meramente humana. Cuando nosotros logramos trascender esa limitación, ¿verdad? Porque si nosotros viéramos las cosas desde una perspectiva diferente, desde arriba, ¿verdad?, como lo ve el Padre, entonces nos damos cuenta que lo que existen son propósitos del Padre. Y nosotros, ahora que ya pasó todo lo que tenía que pasar con el Señor Jesús, y que es parte de lo que vamos a estudiar, como le comentaba, nos damos cuenta de que todo ese sufrimiento tenía una razón de ser, ¿verdad? Y más que entristecer nuestros corazones y decir, porque muchos hemos llorado, ¿verdad?, cuando revisamos esos pasajes, ¿verdad? Sin embargo, eso no es un motivo de tristeza para nosotros, o no debería ser un motivo de tristeza, sino de regocijarnos y de darnos cuenta del amor que el Padre ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y que de alguna forma ha creado un camino para que volvamos a Él. Ahora, quiero decirle que esa responsabilidad, porque nosotros somos cristianos, decimos, ¿verdad? Nosotros decimos que somos cristianos, o sea, somos una imagen del Señor Jesús, ¿verdad? Y la palabra dice así, la imagen del Hijo se está formando en cada uno de nosotros. La imagen de Hijo se está formando en cada uno de nosotros. Y quiere decir de que también nosotros tenemos una responsabilidad, porque también de la misma cuenta nosotros como cuerpo de Cristo tenemos un llamado importante en este mundo. Y no es una transformación del mundo en poder de fuerza, en poder de riqueza, en poder de sabiduría, ¿sabe? Sino en poder de testimonio, de poder dar un testimonio que sea agradable al Padre.
Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar acá reunidos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tus palabras, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que mis hermanos puedan ser convencidos, Señor, no por mí, sino por tu Espíritu que redarguya en sus vidas, Señor, para que se den cuenta de la importancia y del poder del testimonio. Porque no es una cuestión de cambio terrenal, Señor, sino es un cambio más bien en nuestro espíritu, lo que va a hacer que nosotros podamos tener la trascendencia que necesitamos para estar de nuevo contigo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por el tiempo que permite, Señor. Unge tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra que yo les quiero compartir tiene por título Testigos a la verdad. Le voy a contar que los pasajes que tenemos que compartir están solamente en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 16, del versículo 18 al 19, capítulo 27, versículo 15 al 31, Juan 14, 11 al 14, capítulo 18, del 36 al 37, y por último hablar unas cosas que están en Apocalipsis 7, 13 al 14, y del 19, capítulo 19, del versículo 7 al 8. Entonces, yo quiero iniciar con esto, mire, vamos a hacer quiero mostrarle una comparación entre el testimonio del mundo, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad, ¿sabe? También hay una contraparte, hay un testimonio que no es a la verdad, y ese testimonio es el que da el mundo. Pero esto simplemente nos sirve para tener un contexto, un contraste de por qué razón es importante nuestro testimonio y por qué es importante y por qué tiene poder ese testimonio. Iniciamos en Mateo 27, versículo 15 al 16. Yo creo que estos dos versículos encierran más de la mitad del mensaje que le quiero compartir. Oiga lo que dice la palabra. Dice: ahora bien, en el día de las fiestas, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y en el 16 dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué le digo yo que este mensaje, estos dos versículos encierran la mayor parte del mensaje? Porque es lo que estábamos hablando, desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva terrenal, parece una cosa, ¿verdad? Sin embargo, para empezar, cuando usted revisa la primera parte donde dice en el día de las fiestas, mire, usted puede pensar que fue casualidad que el Señor Jesús, digamos, durante esas fiestas, fuese crucificado, ¿verdad? De acuerdo con la lectura, o sea, nosotros tendríamos que remitirnos a Levíticos, donde está la instauración de las fiestas. La fiesta que se estaba celebrando aquí, o la fiesta que estaba en proceso, era la fiesta de Pasaj. Es la fiesta que rememora o conmemora la salida del pueblo de Egipto, cuando fue libertado por Dios, ¿verdad? Y si le hago el recordatorio, ¿verdad? Unos versículos antes, en el capítulo 26, nosotros leímos la instauración de la Santa Cena, ¿verdad? Y la palabra inicia ahí diciendo que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Fue cuando hicieron esa celebración. Ahora, de acuerdo con la palabra, ¿qué quiere decir esto? Ya había un plan establecido. O sea, no fue una casualidad que estas circunstancias o este proceso se diera solo así, mágicamente, pasó porque pasó, ¿verdad? Y pasó en ese tiempo. Sino que había un sentido. Ya había una planificación, si quiere verlo, de parte del Padre. Y algunos pueden decir, bueno, es que qué malo, ¿por qué no lo hizo de otra forma? Pero, ¿sabe? Era necesario. Era necesario para mostrar al mundo ese contraste que le estoy hablando, ¿verdad?
Y si nosotros cotejamos eso con nuestra vida, mira hermano, puede ser que usted se sienta abandonado por el Padre, que Él ya no le ama, porque permitió X o Y situación. Pero más que usted quejarse y lamentarse por esa situación, déjeme decirle que es necesario que usted pueda ver esa circunstancia, por muy difícil que sea, desde la perspectiva del Padre. Porque ahí hay un propósito. Yo no sé qué propósito puede ser el que el Padre tenga en su vida, pero en el caso del Señor Jesús, nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Él se constituyó en un camino para llegar al Padre, una forma en que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Por supuesto que no fue una cosa sencilla, ¿verdad? Porque eso le costó sufrimiento y dolor y la vida al Señor Jesús. Pero también tuvo una recompensa, ¿verdad? Nosotros pues sabemos que de acuerdo con la palabra, Él resucitó y se encuentra en gloria, ¿verdad? Y va a regresar. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que la iglesia espera, ¿verdad? Así que, mira hermano, es importante tener claridad de esto. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de esta circunstancia, también sabemos que Dios tiene control y tiene el poder y Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero a veces solamente lo decimos. Porque cuando estamos en una situación difícil, ahí realmente la cosa es diferente, ¿verdad? Mire, yo quiero, tal vez en ánimo de seguirlo presionando con esto, pero solo quiero que se recuerde hace unos 4 años. ¿Qué estuvimos dispuestos a hacer con tal de guardar la vida? Ahí aprendimos varias cosas, ¿verdad? Aprendimos, lo más importante era que el dinero no servía para nada, ¿verdad? O sea, uno podía tener ahí su carro, podía tener dinero, pero mira hermano, ¿de qué sirve eso? En una situación así, ¿verdad? Y lo segundo, es que mire, muchas personas pudimos darnos cuenta de hasta dónde podíamos llegar con tal de tener vida, de continuar con la vida. Quizá, mire, yo no voy a juzgar porque yo también me veo en ese espejo. En Apocalipsis habla de la marca de la bestia, ¿verdad? Y dice que la marca de la bestia era necesaria si usted quiere comprar o comerciar, ¿verdad? Comprar o vender. Y eso, mira, ¿qué quiere decir? ¿O cómo lo traducimos? Usted no puede tener una vida, ¿verdad?, si no tiene una forma de ingreso, de dinero. La marca de la bestia no necesariamente es una marca que le van a poner físicamente. Mira, hermano, es la que usted se alinee con el sistema mundo. Si nosotros nos alineamos con el sistema mundo, quiere decir que si usted le dice, mire, tiene que ponerse una máscara, tiene que usar lentes negros, tiene que hacer no sé qué, usted lo va a hacer. Así que ojo con eso, porque los gobernantes de este mundo piensan que tienen el poder. O sea, desde su perspectiva y desde nuestra perspectiva, por supuesto, ellos tienen el poder y pueden decidir por nosotros qué van a hacer. Pero si nosotros simplemente nos alineamos, ya nos salimos de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre, a pesar de esa circunstancia difícil, ¿verdad?, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y no pierda de vista eso. Vamos a avanzar. Oiga lo que dice en Mateo 27, 17 al 18. Dice la palabra: reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y en el 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Mire, ¿quiénes estaban reunidos ahí? Estaba reunido el pueblo. Por supuesto que el pueblo, quizá muchos manipulados, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por los que estaban en el liderazgo, ¿verdad?, religioso. Y seguramente también político, pues, ¿verdad?
Pero, de acuerdo con este pasaje, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros como cuerpo de Cristo no tenemos parte en el mundo, no tenemos cabida en el mundo por esa simple circunstancia, ¿verdad? Y nuestro deseo, nuestro propósito, nuestra intención no tiene que orientarse hacia eso, hacia tener un poder terrenal para poder cambiar las cosas. Porque por muy difíciles que sean las cosas, mire, el Padre tiene un propósito ahí. Y eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender. Quizá quisiera matizar eso con un poco de lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país, ¿verdad? Yo ya he dicho, ¿verdad?, que muchas veces pues es mejor como ignorar la noticia, ¿verdad? Pero desafortunadamente somos parte, ¿verdad? Vivimos aquí en Guatemala, somos guatemaltecos y nos duele lo que pasa, pues, ¿verdad? Lo que muchas veces hacen o lo que no hacen, ¿verdad? Pero por muy difícil que sea esa circunstancia, independientemente de lo que esté ocurriendo, ¿sabe? Nuestra intención no tiene que estar puesta en que alguien X, Y, Z va a cambiar las circunstancias del país, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, alzaré mis ojos a los montes. Es un salmo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Mira, hermano, si usted es creyente, usted no tiene que estar diciendo, se lo voy a traducir, alzaré mis ojos al presidente, o al norte, o al sur, o al este, o al oeste, para que me socorra. No, hermano, su socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y a pesar de la circunstancia difícil, complicada que usted esté experimentando, Él va a traer su voluntad, porque eso tiene un propósito en este tiempo. Vamos a avanzar. Mateo 27, 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, están hablando de Poncio Pilato, ¿verdad? Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. De acuerdo con alguna información de ese pasaje, se sabe que la esposa de Poncio Pilato en realidad sí era seguidora de Cristo, ¿verdad? Y aportaba al ministerio. O sea, si había una relación, podemos decirlo así. Pero mire, eso, si usted está pretendiendo cambiar su circunstancia en función del mundo, eso no sirve para nada, porque igual lo van a ignorar. Nosotros no dependemos del mundo. Estamos acá, sí, pero estamos acá con un propósito de dar un testimonio a la verdad. Y es importante que lo entendamos así, ¿verdad? Porque en algunos lados, por supuesto, a quien le va a encantar que le digan, mira, vas a sufrir. Yo por eso dije desde el principio, ¿verdad? La razón por la que nosotros buscamos a Dios es porque no queremos sufrir, ¿verdad? Esa es la verdad. Y que yo venga y le diga, mira, hermano, aquí lo que va a pasar es que usted tiene que sufrir, no le va a gustar, ¿verdad? Se va a salir corriendo. ¿Verdad que sí? ¿O usted es masoquista? Yo tampoco soy masoquista, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice la palabra. Por supuesto que vamos a tener una recompensa, pero esa recompensa, hermano, no necesariamente es ahora, no es ahorita, ¿verdad? Porque nuestro poder, insisto, no es terrenal, no es de este mundo. Vamos a avanzar. Mateo 27, 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mire qué cosa, ¿verdad? Ellos estaban básicamente desechando la verdad, desechando al Padre. ¿Para qué? Porque simplemente no le interesaba, ¿verdad? Y escogiendo la iniquidad. Esa era su decisión. ¿Usted cree que el mundo es diferente? Lo que nosotros vivimos hoy por hoy es diferente. Mire lo que pasa. Hay un dicho que dice, con plata baila el perro. Y sí es cierto. Si usted lo revisa en función de los últimos eventos,
Con plata baila el perro. O sea, cualquier cosa que usted necesita, lo único que necesita, ¿sabe qué es? Tener dinero. Lo pone ahí, lo somata. Aquí está. Aquí está, mire. Esto quiero yo. Y va a pasar. ¿Verdad? Pero nosotros no tenemos ese sentido, pues. Esa no es nuestra motivación. ¿Verdad? Yo pudiera venir y decirle que yo tuve una revelación o que yo tuve una voz audible, que se me apareció Isaías, que se me apareció Jeremías, que se me apareció el Señor Jesús, que me salió la Virgen, si quiere. Mire, eso sería manipularlos, porque los haría a ustedes pensar de que yo tengo algo más que ustedes. Y la realidad es que no. Yo soy una persona, al igual que ustedes, que tiene limitaciones, que tiene preocupaciones, ¿verdad? Que tiene luchas, que tiene momentos de felicidad y muchos momentos de infelicidad. O sea, pero así es la vida, ¿verdad? Así es el proceso en cada uno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? Es al Espíritu Santo en nosotros. Y si usted no lo tiene, hermano, es tiempo de que lo pida. Es tiempo de que lo pida, porque esa es una de las promesas del Señor Jesús. Él nos enviará el Espíritu Santo, dijo, para que nos consuele, para que nos conforte, para que nos guíe, para que nos enseñe. La razón por la que nosotros como cuerpo de Cristo compartimos estas cosas es para que aquellos que van a ser llamados al reino lo puedan conocer. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer su esfuerzo y hacer su trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿esto por qué hago el comentario, verdad? Mateo 27, 21. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Sabe? El mundo no ama al Padre. Simplemente lo aborrece y lo rechaza. Usted puede meterse en cualquier chat donde hay temas, donde se habla tal vez de algún tema que tiene que ver con Dios. Y mucha gente no cree en Él. Pero también no podemos ignorar esto. Eso se debe a la irresponsabilidad. Y lo digo así, con todas sus palabras. A la irresponsabilidad que los líderes religiosos han tenido. ¿Por qué? Porque han permitido que el nombre del Señor se manche, ¿verdad? Con tantos errores, con tantas cosas, y el único interés que existe, ¿verdad? Que es solamente tener poder y control, aparentar una cosa que no somos. No sé si me hago entender. Y por supuesto, ¿verdad? Que la otra situación es también porque hay gente que simplemente no ama al Padre, ¿verdad? Simplemente se alejó, simplemente piensa que no es necesario, que no lo necesita, y que su Dios pues es la religión, su Dios es el dinero, su Dios es no sé qué, porque eso ya le da la solución de todos sus problemas. Sin embargo, yo quiero decirles esto, tal vez tiene solucionados sus problemas terrenales, ¿verdad? Pero no la trascendencia. Quizá ellos dicen, sí, pero lo comido es lo vivido, ¿verdad? Y con eso me conformo. Ok, está bien, ¿verdad? Hay un lago de fuego, que no digamos que es el infierno, ¿verdad? Porque ahí es simplemente la destrucción del espíritu. Nosotros vamos a ser olvidados, vamos a ser desechados, si no nos alineamos con la voluntad del Padre. Si escogimos alinearnos con el mundo, ¿verdad? Porque todo lo que está en contra del Padre se constituye en un enemigo de Él. Vamos a avanzar. Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y en el 23 dice, y el gobernante les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Al final de cuentas, digamos, hay todo lo que es representación de Dios, representación del Padre es aborrecido por el mundo. Tal vez le estoy echando mucha salsa a los tacos, no sé, pero realmente este pasaje eso es lo que muestra.
O sea, era tal el deseo de las autoridades de esa época, ¿verdad?, de destruir al Señor Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque representaba un riesgo para él. Que todas esas cosas ya habían sido denunciadas por él. La pregunta es, ¿eso sigue siendo, ya cambió ahora, hermano? ¿Será que eso ya es distinto ahora? ¿Será que sí? ¿Será que ya estamos diferentes? Mire, yo solo quiero decirle algo. Nosotros estamos divididos. No somos un cuerpo, ¿verdad? Por allá hay unos hermanos, por allá hay otros hermanos y cada quien con su rollo, ¿verdad? Y hay un tema. Nosotros tenemos un llamado a unidad en el Espíritu. Y debemos de trabajar en eso. Porque si usted cree en el Señor Jesús, deberíamos ser hermanos, deberíamos de estar en el mismo sentir, en la misma intención y buscando lo mismo. Pero eso no necesariamente es cierto. Vamos a avanzar. Mire otra de las características del mundo, Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y aquí vemos dos cosas, mire, por un lado, el mundo, a pesar de que sabe que puede cambiar su destino, ¿sabe qué? No lo va a hacer. Aún con el conocimiento, ellos no lo van a hacer. Y por el otro lado, si usted espera que un político le resuelva la vida, hermano, triste su caso. Se van a lavar las manos, déjeme decirle. Si usted está esperanzado y esperando que le resuelvan los problemas, ¿sabe qué? Se van a lavar las manos. Si pasó hace 2000 años, ¿usted cree que no sigue pasando? Mateo 27, 23. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínese. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que sea crucificado. Y aquí podemos ver que la necedad, ¿verdad?, es una palabra fuerte. Porque en la palabra dice que no llamemos a nadie necio, ¿verdad? Porque solo con llamarlo necio ya estamos en el banquillo de los acusados. Pero esa es la descripción de necedad. Porque si supieran qué era lo que estaban haciendo, imagínense que su sangre sea sobre nosotros. Por supuesto que ya era un propósito del Padre, ¿verdad? Y era necesario que ocurriera así. El mundo cree que tiene el control, ¿verdad? El mundo cree que las cosas que está haciendo, no, esto lo vamos a hacer así por esto y esto. Sin embargo, Dios tiene el control, porque Él ya lo tiene planificado. Él ya tiene el tiempo que usted tiene de vida, hermano. La razón por la que existe, eso ya está planificado, ya está fríamente calculado, como dijo el Chapulín. Está fríamente calculado. Padre sabe para qué está vivo, por qué está vivo. Esto yo no lo sé. Y probablemente usted no lo sepa, pero Él sí lo sabe. Y usted le puede pedir a Él que le revele cuál es su propósito en su vida, ¿verdad? Mateo 27, 27 al 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él toda la compañía. Y en el 28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Mire, y aquí lo que estaban haciendo ellos era burlándose, ¿verdad? Menospreciando lo que era santo para el Padre. Usted es santo para el Padre, ¿sabe por qué? Porque usted fue separado, usted fue llamado del mundo, fue apartado del mundo, por eso es santo. Y ha sido santificado por la palabra que se ha declarado sobre su vida. Usted es santo. No necesita volverse a meter en el lodo, ¿verdad? Y por el otro lado, hermano, no tiene que burlarse de esas cosas ni menospreciarlas, ¿verdad? Probablemente nosotros en nuestra ignorancia a veces podemos decir una cosa así, pero que el Padre permita que de verdad que nosotros no blasfememos, ¿verdad? Que no digamos una cosa contraria a lo que Él ha establecido.
Y en Mateo 27, del 29 al 30, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y en el 30 dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No solo era ridiculizar, ¿verdad? No solo era menospreciar, sino que también ignorar que el Evangelio tiene poder para cambiar y para salvar, ¿verdad? Para salvar su alma de la condenación eterna. Mateo 27, 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero ese es el testimonio del mundo, ¿verdad? Y el testimonio, mire, vuelvo a repetirle, el testimonio no solamente tiene que decir pararse y hablar, ¿verdad? Y hablar cosas bonitas, que yo era así y ahora ya cambié y soy diferente. ¿Sabe? El testimonio más tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma como nos comportamos ante las situaciones difíciles, cuando tenemos conflictos. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los resolvemos cuando hay conflicto? Cuando alguien nos dice o nos señala, ¿cómo lo manejamos, hermano? ¿Qué forma resolvemos esos problemas? Eso tiene que ver el testimonio. Más que compararse aquí y decir no sé qué, ¿verdad? Mira, con nuestra vida. Y ahí es donde reside nuestro poder. Porque en la medida que nosotros guardemos ese testimonio, ¿sabe qué? Vamos a ser agradables al Padre. No vamos a tener de qué avergonzarnos. Así que, mire, hermano, como decía Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿verdad? Quizá estas cosas que yo le voy a hablar ahora no sean cosas que veamos, ¿verdad? Pero las vamos a declarar en el nombre del Padre porque son cosas que se van a manifestar en su cuerpo. Y se van a manifestar porque es parte de la palabra y de la profecía que está escrita en la Biblia. Oiga la primera parte, Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y acá yo quiero volverle a recalcar. Mire, la gloria que espera el cuerpo de Cristo no es terrenal. No es terrenal. No es terrenal. Hermano, si un ministro viene y le dice, mire, de su ofrenda para que sea millonario, Dios lo quiere millonario, no sé qué. Mire, lo más probable es que lo están engañando. Sí, así se lo digo. Lo más probable es que lo único que quieran es que ofrende, ¿verdad? La situación no cambia así. Dios no es una lotería, ni es un cajero automático. La gloria que el cuerpo de Cristo debe anhelar no es una gloria terrenal, insisto, no es una gloria terrenal. Juan 18:37, le dijo entonces Pilatos, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y esa es la razón, hermano, porque, repito, nosotros estamos acá para dar un testimonio. Testimonio. Y no son meras palabras, ¿verdad? Es mostrar con nuestra vida que realmente el Evangelio tiene poder. Que la palabra de Dios que ha sido declarada sobre nuestra vida tiene poder. Y eso no quiere decir que seamos perfectos. No sé si me explico. Porque pues estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso. Puede ser que yo falle. Pero mire, yo tengo el chance de ponerme a cuentas y continuar. Y continuar. Y continuar, ¿verdad? Esa es la vida que debemos de buscar. Oiga esta otra parte. Juan 14, del 11 al 14. Dice el Señor Jesús, creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Está hablando de unidad. No sé si me hago entender. El Señor Jesús está hablando de unidad. Creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Y en el 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores hará. Oiga eso, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Mire, nosotros como cuerpo de Cristo debemos mostrar que somos uno, ¿sabe? Pero ¿cómo vamos a mostrar que somos uno? En intenciones y en acciones. O sea, no puede ser que nosotros digamos que somos uno y vamos por allá, ¿verdad? Y el Padre está por allá. No sé si me va a entender. No solo tiene que ver con decir, tiene que ver mucho con hacer, la forma como vivimos. Cumplir con su voluntad, ¿no? Es amar a nuestro enemigo. Y no solo amarlo, es bendecirlo. Porque eso puede implicar prácticamente como lo que le ocurrió al Señor Jesús, ¿verdad? Tener que morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestras situaciones terrenales, ¿verdad? Porque somos humanos. Y esa es otra circunstancia, mire, que yo quiero tal vez tocar acá. Esta es la oportunidad, ¿verdad? Nosotros decimos, mire, yo no puedo perdonar, ¿verdad? Yo no soy Dios. Eso es lo que decimos. Pero eso tiene un trasfondo importante, ¿verdad? Porque entonces nosotros automáticamente decimos, Jesús pudo hacerlo porque Él era Dios. El Señor Jesús pudo hacerlo porque Él era Dios. Entonces, ¿yo por qué lo voy a hacer si yo no soy Dios? No sé si me hago entender. Y sin embargo, la palabra lo está diciendo aquí, mire, creed que yo soy uno en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores. No necesita ser Dios, hermano, para perdonar. Usted lo único que necesita es tener fe, creer. Es tener fe, creer, para que pueda ser uno. Y en la medida que usted es uno, va a dar cuenta que va a tener esa capacidad. Porque esa capacidad ciertamente no es una capacidad terrena, ¿verdad? Nosotros, digamos, la capacidad terrena es querer destruir y desaparecer al fulano o a la fulana, ¿verdad? Eso es lo que nos sale de primero. Pero no es lo que está hablando la palabra, ¿verdad? Eso es lo que está hablando la palabra. Vamos a seguir. Oiga este otro pasaje que también es importante que lo entendamos. Mateo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, el cuerpo de Cristo tiene autoridad, ¿sabe? El cuerpo de Cristo tiene autoridad de lo que se debe o no se debe manifestar. Pero esa autoridad no es autoridad de un liderazgo, ¿sabe? La autoridad del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, es la autoridad del cuerpo de Cristo. Cuando todos estemos unidos y seamos uno, cualquier cosa que le pidamos al Padre que ate, lo va a atar. Y cualquier cosa que pidamos que lo desate, lo va a desatar. ¿Por qué estamos en las situaciones en que estamos, mi hermano? Porque estamos partidos. Estamos pensando que los otros son enemigos. Cuando nosotros, el primer pasaje, los primeros versículos que le hablé, ¿verdad? Se habla de que el Señor Jesús fue la primicia de aquellos que iban a ser salvos. Yo le quiero recordar algo. Cuando fue la primera Pascua y el Señor Jesús es la primicia, está diciendo, Él es nuestro libertador. Pero no solo eso, entienda esto, la revelación del Padre en Jesús, en el Señor Jesús, es una revelación completa, porque lo que se tenía cuando digamos, la liberación de Moisés del pueblo de Israel en Egipto, eso era una revelación en parte. Y nosotros ahora tenemos una revelación completa. Yo no sé si me hago entender, hermano. Ahora vamos a hablar de las dos últimas partes. Oiga esto que es importante.
Apocalipsis 19 del versículo 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire, mi hermano, ¿por qué comparará las acciones justas con la ropa? ¿Por qué la comparará así? ¿Sabe por qué? Porque nosotros espiritualmente solamente nos podemos cubrir para no ser avergonzados. ¿Saben con qué? Con acciones justas. Acciones justas. Para que una acción sea justa, ¿qué se necesita? Solo que tenga una buena intención, no que se base en la fe, sino que nosotros hagamos eso que decimos que vamos a hacer, ¿sabe? Creyendo que nuestro Padre es galardonador, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que vestirse de esas acciones justas para no ser avergonzado en el momento en que llegue ese día final, ¿verdad? Que nos van a decir, ¿tú quién eres? Y yo cuando necesité nunca me ayudaste. Algo así dice la palabra, ¿verdad? Estuve en la cárcel, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me... ¿Cuándo te vimos, Señor? Acciones justas, hermano, para que no seamos avergonzados, ¿verdad? Y quiero terminar con esta parte, Apocalipsis capítulo 7, del versículo 13 al 14. Dice la palabra, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga, hermano, han salido de la gran tribulación. Mire, yo sé que hay una doctrina ahí que dice que todos vamos a ser levantados antes de la tribulación. Pues yo no me imagino mayor tribulación que la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Puede ser que hayan cosas peores, pero independientemente de eso, mira, hermano, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo en el que debemos de aprovechar en perfeccionarnos. Y esa es una tarea del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra, y esta es una palabra profética, ¿verdad? Porque nos habla de un tiempo futuro que todavía no ha ocurrido. Y habla de esos que de ropas blancas, vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? Mire, hermano, esos de ropas blancas va a ser usted, voy a ser yo, vamos a ser nosotros, el cuerpo de Cristo, que se va a presentar ante el Padre. Y va a ser agradable a Él porque emblanqueció sus ropas en la sangre del Cordero. Que avancemos al perfeccionamiento. Y oramos para terminar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor. Permite que tu palabra, Señor, cumpla con aquello que fue enviado a hacer, Señor. Damos gracias por tu revelación, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que confirme y reafirme a mis hermanos, Señor, a las congregaciones, a todos aquellos que nos escuchan por algún medio, Señor, y que sepan y que entiendan que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Señor, y que tú tienes el control y nosotros estamos en tus manos. Y ahí nadie ni nada nos puede apartar, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.